el libro de Filipenses, por favor, hermanos. Vamos a considerar ahí el capítulo número 4, hermanos. Capítulo número 4 en el libro de Filipenses. Si ustedes me acompañan. Y cuando lo encuentren se pueden poner de pie, hermanos, por favor, para de una forma alternada poder leer, hermanos, ahí Filipenses capítulo número 4, versículo número 10, hermanos. Filipenses 4:10 hasta el versículo número 20. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén, por favor, para de una forma alternada leer la palabra de Dios. Dice así el versículo número 10, ustedes el 11 y después en el 20 nos unimos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Al Dios, todos juntos, y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, vamos a orar. Señor, le queremos dar las gracias porque usted ha sido bueno, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por el tiempo de escuela dominical. Gracias por su palabra, Señor, que cada día nos anima, nos inspira y nos motiva, Señor, a seguir adelante. En esta ocasión pido que el Espíritu Santo pueda tomar este tiempo y que obre en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos obedecer a su voz y así cumplir su voluntad. Bendiga nuestras vidas, bendiga a la iglesia, de igual forma al pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Esta carta, hermanos, escrita a la iglesia en Filipos, a los filipenses, es una carta que comúnmente, hermanos, el apóstol Pablo está hablando del regocijo. Regocijaos, y otra vez digo regocijaos, habla del gozo, habla de todo el tiempo estar gozando. Si es que, hermanos, la vida cristiana, y precisamente lo que el pastor mencionaba, ¿verdad? Cómo tener una nueva vida en Cristo, hermanos. Si antes había amargura, tristeza y dolor, cuando uno llega a Cristo, debe de vivir en el gozo del Señor, hermano. No hay por qué estar tristes porque el Señor siempre es bueno con nosotros. Amén, hermanos. Y el apóstol Pablo, de cierta forma, está hablando a la iglesia. Y hay en el versículo número 10, si ustedes me siguen, por favor, hermanos, ahí donde leímos el versículo número 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol Pablo, de cierta forma, está diciéndole a la iglesia que posiblemente se habían olvidado de él. Él dice que habéis revivido. La palabra revivir, hermanos, lo podemos nosotros entender como algo que de cierta forma había quedado en el olvido, algo que de cierta forma había quedado atrás, algo que había muerto incluso, pero que esta iglesia revivió el cuidado acerca de este hombre, de este misionero, del apóstol Pablo. Y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Hermanos, qué bendición es cuando las iglesias nunca olvidan la obra misionera. Qué bendición es cuando las iglesias constantemente están pensando junto con el pastor y la visión de él en qué hacer para seguir apoyando la obra misionera. Hace algunos meses tuvieron su conferencia misionera por acá. Y qué bendición, hermanos, nosotros estamos aprendiendo también
viendo aquí, viendo allá, y tratamos de imitar a la palabra de Dios, pero vemos iglesias que hacen algo por misiones y a nosotros nos anima y nos motiva, y así revivimos, hermanos, el cuidado de la obra misionera. Pero también es triste la contraparte, hermanos, cuando hay ocasiones que creyentes o también iglesias se olvidan de la obra misionera. Lo comenzaron a hacer, empezaron bien, pero fue algo que se fue quedando en el olvido. Fue algo que es más importante construir un templo. No estoy diciendo que construir un templo sea malo, pero a veces hay prioridades, hermanos. Vamos ahora mejor a ocuparnos en comprar instrumentos. No está malo, los instrumentos son necesarios, pero hay prioridades. Y el apóstol Pablo dice: yo me gocé cuando ustedes revivieron el cuidado de mí. Y qué bendición, hermanos, lo que vamos a ver en esta ocasión, cuando debemos revivir el cuidado de la obra misionera. ¿Cuándo debemos revivir? Y en primer lugar, hermanos, ahí en el versículo número 10, una vez más lo voy a leer, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Cuándo lo debemos hacer? Cuando la oportunidad se presente, hermanos. Cuando la oportunidad se presente. Sí, qué bendición estar fielmente dando nuestros diezmos. Qué bendición es también cumplir con una promesa misiones. Pero habrá una oportunidad extraordinaria posiblemente. Pero habrá otro tiempo. Entonces, hermanos, yo debo de revivir cuando se presente la oportunidad. Hermanos, porque a veces las oportunidades no vuelven. Vea conmigo, sin perder aquí Filipenses, el libro de Gálatas, hermanos. Unos 2 libros atrás, Gálatas capítulo número 6. Acompáñenme al libro de Gálatas capítulo número 6. Estamos hablando de revivir cuando se presente la oportunidad. Gálatas capítulo número 6, el versículo número 9. ¿Están por ahí, hermanos? Gálatas 6:9 dice la Biblia: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lea conmigo, hermanos, la primera línea. Así que, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos. El mismo apóstol Pablo está diciendo: no nos cansemos de hacer el bien. Amén, hermanos, no se canse. Si usted predica a Cristo por las calles, en su trabajo o en la escuela, no se canse de hacer eso. Eso es hacer el bien. No se canse de servir al Señor en la iglesia, tocando un instrumento, estando en el coro, siendo ujier, siendo un diácono, ayudando al pastor. No se canse. Y el versículo número 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿cuándo debemos revivir el cuidado de la obra misionera, hermanos? Cuando la oportunidad se presente. Hay ocasiones que hemos dejado pasar oportunidades. Hay ocasiones que yo pude hacer algo más y no lo hice. Hay ocasiones, hermanos, en que esas oportunidades ya no vuelven. Aparecen una sola ocasión en la vida posiblemente. Es como cuando alguno de ustedes estaba buscando una oportunidad de trabajo, de un mejor empleo, de un mejor sueldo. La oportunidad se presentó y que posiblemente usted la dejó pasar. Ya no va a volver, alguien más la tomó. Hay que reavivar el cuidado de la obra misionera cuando tengamos la oportunidad. Sin perder Filipenses, vaya a 2 Corintios, por favor, hermanos, para que usted vea el capítulo número 8 y notemos, hermanos, cómo las iglesias de Macedonia literalmente, hermanos, rogaron por una oportunidad. Vea 2 Corintios capítulo número 8, versículo número 1. ¿Están por ahí, hermanos? Dice el versículo número 1 así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y luego noten el 4, hermanos, pidiéndonos, el apóstol Pablo da testimonio de esto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Iglesias que literalmente, según dicen los versículos anteriores, estaban pasando por tribulación, por una pobreza abundante, hermanos. ¿Alguien aquí puede decir, yo soy pobre? Bueno, pero yo me refiero, usted tiene una casa, tiene donde vivir, tiene que comer. Entonces no somos pobres. El Señor ha sido bueno. No vivimos debajo de un puente, no andamos en la calle mendigando. Tenemos una casa, hay un vehículo en ocasiones, hay 2, hay más propiedades, hay hijos, hay familia. Entonces, ¿quién es pobre de nosotros? No, hermanos. Gracias a Dios, Él nos ha bendecido. Estas iglesias, hermanos, dice que estaban en profunda pobreza. O sea, no solamente pobreza, o no solamente no tenía nada, pero añádale pobreza. Ahora, añádale profunda pobreza. En esta ocasión se estaba juntando una ofrenda, hermanos, para enviar a determinada iglesia. Y el apóstol Pablo de cierta forma veía a los hermanos y, no, pues es que ellos no van a tener cómo ayudar. Pero esos mismos hermanos le rogaron, diciendo, concédenos el privilegio. ¿Cómo es posible que alguien que no tenga, después hace un ruego para que se le permita participar? ¿De dónde? Hermanos, si es que a veces ciertamente no tenemos cómo, pero déjeme decirle que Dios es el principal proveedor de nuestras necesidades. Entonces, hermanos, en la iglesia no da el que tiene, en la iglesia da el que quiere dar. Porque a veces los que tienen no queremos dar, pero a veces da el que quiere hacerlo, hermanos. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, a la clave, hermanos, aquí de que ellos pudieran dar para la obra, para este servicio a los santos, la encontramos en el versículo número 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El secreto es que estos hermanos, aún en su pobreza, aún en sus necesidades, estaban completamente entregados a Dios, hermanos. Para ellos había un principal motivo de vivir, y ese era nuestro Dios. Hermano, cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás es secundario. Tengamos o no tengamos, el Señor proveerá para hacer la obra de Dios. Pero aquí estos hermanos, estas iglesias en esta región de Macedonia, buscaron la oportunidad, o más bien aprovecharon la oportunidad. Siempre lo he dicho, hermanos, que cuando uno está dando, Dios nos va a bendecir a nosotros, ¿verdad? Cuando uno es generoso y aprende a despojarse, Dios va a multiplicar todo aquello. Pero es necesario, hermanos, aprovechar esas oportunidades. Amén, hermanos. Cuando tengamos para poder revivir el cuidado de la obra misionera, vuelva conmigo al libro de Filipenses, hermanos. Es importante aprovechar las oportunidades y así revivir este servicio y el cuidado de la obra misionera. Posiblemente usted, yo no sé, haya dejado de apoyar la obra misionera. Posiblemente usted haya olvidado su promesa de fe. Pues déjeme decirle, es el tiempo de revivir el cuidado de la obra misionera. Amén, hermanos. Hay misioneros queriendo ir. Ciertamente yo no estoy lejos. Yo estoy incluso en la misma ciudad de donde yo soy, ¿verdad? Pero hay misioneros que van a otras partes del mundo, hermanos. Y a veces batallan porque no hay el recurso. Y es que a veces nosotros como creyentes nos hemos olvidado de la obra misionera. Vea lo que dice el versículo número 14, hermanos. Bueno, desde el 11 vamos a leer. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo no se estaba quejando, el apóstol Pablo no se estaba lamentando, hermanos, y a veces se piensa, yo no sé, a veces se pudiera decir, es que los misioneros quieren venir y generar lástima. No, hermanos, para nada, en lo absoluto.
es que es parte de la obra misionera. El pastor decía, Dios tiene el dinero, pero ¿y dónde está? En nuestras bolsas, hermano. Les digo, yo sería ingrato, yo sería injusto el querer venir a apoyar, a pedir un apoyo para nosotros cuando nosotros no apoyamos la obra misionera. No, hermanos, también lo estamos haciendo. También queremos recibir misioneros. A propósito, este miércoles va a nuestra iglesia un misionero, ¿verdad? Pero también nosotros queremos hacer algo por la obra misionera, ¿verdad? Para que al mismo tiempo Dios vea que nosotros también estamos trabajando. El apóstol Pablo no se estaba quejando, simplemente, ¿verdad? Él estaba diciendo, yo sé vivir, sé tener, así como padecer. Pero si ustedes tienen la oportunidad, sería bueno que lo hagan. El versículo número 12, sé vivir humildemente. Dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice el 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La segunda razón, hermanos, por la cual debemos de revivir la obra misionera, no solamente cuando se presente la oportunidad, pero también cuando se presente la necesidad. El apóstol Pablo estaba diciendo ahí, bien hiciste en participar conmigo en mis necesidades. Hermanos, sinceramente, el apóstol Pablo estaba siendo franco y honesto, ¿verdad? Miren, si me ayudan o no, si tengo o no, de todas formas, Cristo me fortalece para continuar. Cristo me ayuda para avanzar. Pero bien hiciste, es decir, aprovechaste esa oportunidad y bien hiciste para apoyarme en mis necesidades. Hermanos, la necesidad en este mundo nunca se va a terminar. Si hablamos del aspecto, ¿verdad?, secular, cada país tiene diferentes necesidades. Cada estado, cada ciudad, cada iglesia, incluso cada persona, cada familia tiene sus propias necesidades. Todos aquí estoy seguro que tenemos una necesidad. Hermanos, pero la necesidad es la que nos va a mover a actuar. Cuando nosotros veamos esa necesidad, la necesidad nos mueve para actuar. Vea lo que dice el libro de Mateo, hermanos, acompáñenme. Mateo capítulo número 9. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Mateo capítulo número 9. Vean lo que dice la escritura en el versículo número 35, hermanos. Mateo 9, 35. Este texto a lo mejor usted lo conoce de memoria. Mateo 9, 35. ¿Están por ahí, hermanos? Dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En pocas palabras, hermanos, el Señor vio la necesidad de esa gente. Pero al ver la necesidad, Él tuvo compasión. Él fue movido, hermanos, a hacer algo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto una necesidad de cualquier índole, de cualquier tipo, y a pesar de que vemos la necesidad, no hacemos nada? Amén, hermanos. El Señor Jesucristo recorría ciudades y aldeas y Él vio la necesidad y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vaya al libro de Lucas, hermanos, capítulo número 10, por favor. Vea conmigo el libro de Lucas, capítulo número 10, y veamos lo que dice la escritura, hermanos. El versículo número 33, para no leer toda la historia, estoy seguro que usted la conoce, la historia del buen samaritano. Lucas 10, 33, ¿están ahí, hermanos? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Anteriormente al samaritano había pasado
ladrones y despojaron a este hombre, ¿verdad? Y le quitaron sus cosas. Cuando este hombre, dice la Biblia, estaba ahí casi medio muerto, pasaron el levita y el sacerdote, y el sacerdote y el levita le vieron y vieron la necesidad de que ese hombre ocupaba ayuda, pero pasaron de largo, hermanos. Y dice la Biblia que el buen samaritano, y aquí toma más relevancia esta obra o esta acción, hermanos, porque tanto judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Si algún motivo cultural tenía el buen samaritano para no atender esa necesidad, la había. La Biblia dice que samaritanos y judíos entre sí no se llevaban. Pero este samaritano dejó a un lado la cultura, dejó a un lado el pensamiento, dejó a un lado la religiosidad, dejó a un lado los motivos, dejó a un lado todo y le ayudó cuando vio la necesidad. Hermanos, yo no sé de aquí, ¿verdad? Pero posiblemente algún varón aquí haya visto la necesidad de que, incluso la Biblia dice, ¿verdad? Orad al Señor para que envíe más obreros a su mies. Y posiblemente alguno de los de aquí ha visto la necesidad y Dios a lo mejor le está llamando, pero no hemos atendido a la necesidad. Es el tiempo, hermanos, de que nosotros como cristianos e hijos de Dios, de que nosotros como iglesias aquí representadas, podamos atender las necesidades de otros, principalmente llevándoles el evangelio, principalmente hablándoles de Cristo, principalmente trayéndolos a la iglesia. Esa es una necesidad que requiere urgencia en que hagamos algo. Recuerde, la necesidad nos tiene que mover, hermanos, a actuar, a hacer algo, hermanos, a hacer algo. Porque el Señor Jesucristo lo hizo, el buen samaritano lo hizo, vieron la necesidad. Hay ocasiones que decimos, me dio lástima. Y lástima y misericordia no es lo mismo, hermanos. Lástima es ver la necesidad y bueno, pobrecito, ¿verdad? Pero Dios que lo ayude. Pero Dios también nos ha puesto a nosotros, hermanos, para que podamos hacer algo cuando la necesidad se presente. Pero la misericordia es cuando yo vi la necesidad, cuando yo entiendo que Dios ama al pecador, yo voy y le hablo de Cristo a esa persona. ¿Qué tanto como el buen samaritano estamos siendo para suplir las necesidades de otros, hermanos? Principalmente la necesidad espiritual. Usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene vecinos, usted tiene familiares inconversos, compañeros en la escuela. Les hemos hablado de Cristo. Ellos tienen una necesidad. Pero es importante, hermanos, atender estas necesidades. Si volvemos a Filipenses, hermanos, por favor, capítulo número 4. Filipenses, capítulo número 4. Vamos a encontrar, hermanos, cómo el apóstol Pablo habla de la necesidad en el versículo número 14. ¿Verdad? Dice ahí, sin embargo, Filipenses 4:14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y luego dice el versículo número 16, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Entonces, hermanos, como creyentes asumamos la responsabilidad de que ahora nuevas criaturas en Cristo somos, pero somos nuevas criaturas, ahora somos la luz del mundo para llevar la luz a aquellos que no tienen la luz. Amén, hermanos. Sigamos leyendo el versículo número 15. Ahí dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, noten eso, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, había la oportunidad para diferentes iglesias, había la oportunidad para que más gente se uniera al servicio, al apoyo misionero, pero solamente ellos lo hicieron, solamente ellos lo aprovecharon. Simple y sencillamente hicieron lo correcto, hermanos. Cuando vieron la oportunidad, atendieron la necesidad y apoyaron al apóstol Pablo. Y él habla, hermanos, para mis necesidades. No sé cuáles hayan sido, pero yo pienso, hermanos, que las necesidades más básicas, el alimento, cómo vivir, qué vestir, entre otras cosas. Pero esas necesidades fueron suplidas por una iglesia que aprovechó la oportunidad. Amén, hermanos. Vea conmigo el versículo número 17. Estamos hablando de cuándo revivir el cuidado de la obra misionera, cuando se presente la oportunidad, cuando se presente la necesidad,
pero también, hermanos, debemos revivir la obra misionera cuando, ¿verdad?, se presente una buena inversión. Ojo aquí, cuando se presente una buena inversión. Versículo número 17. El apóstol Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo estaba diciendo, de cierta forma, al apoyar mis necesidades, al apoyar mi ministerio, de cierta forma él estaba diciendo, soy bendecido, soy favorecido. Sin embargo, no solamente yo, dice, sino también ustedes. Dice, yo no estoy buscando nada para mí, yo no estoy buscando gloria personal, yo no estoy buscando tener lo mejor, sino que cuando yo hablo de estas peticiones y necesidades, yo busco fruto que abunde en su cuenta. Ustedes y yo, hermanos, posiblemente no vamos a conocer a misioneros en otros países, posiblemente no vayamos a ir a otros países, pero la mejor forma de estar presente en esos países es apoyando la obra misionera. Y cada vez que yo apoye la obra misionera sin yo estar allá, estoy siendo parte de la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que no estoy buscando para mí, sino busco fruto que abunde a tu cuenta, a tu cuenta, a tu favor, a tu favor. Hermanos, posiblemente todos nosotros, por causa del trabajo y otras razones, pudiéramos tener cuentas bancarias. A lo mejor nuestro dinero está generando intereses, pero la mejor forma, hermanos, de invertir nuestro dinero es en el banco celestial, hermanos. No hay duda. Algún día vamos a morir. El dinero aquí se va a quedar. Las propiedades aquí se van a quedar. Y no hay mejor cosa que una iglesia y un cristiano puede hacer que invertir en el banco celestial, hermano. Por eso se revive el cuidado de la obra misionera cuando se presente una buena inversión. Quien esté dedicado a los negocios sabrá, este negocio este negocio puede ser bueno para yo invertir, porque también me va a generar ganancia. Hay empresas, no sé si ustedes hayan escuchado acerca de los paraísos fiscales, son otros países donde empresas de determinado país llevan allá su empresa porque de esa forma pagan menos impuestos y les genera mejor ganancia a ellos. Hermanos, déjenme decirles, llevemos nuestro dinero al banco celestial. Invirtámoslo en eso para que genere a nuestra cuenta, hermanos, porque el apóstol Pablo dice que estas cosas, lo que aquí vemos y lo que aquí tenemos, es temporal y es pasajero. Pero también dice, más nuestra ciudadanía está en el cielo. Y allá vamos. Amén, hermanos. Allá vamos. Y sería bueno, hermanos, que nosotros estemos invirtiendo en lo eterno. Definitivamente. No estoy en contra de tener una casa bonita, no estoy en contra de que se le invierta terrenalmente. Está bien, es parte de. Pero sepa, hermanos, que eso se va a quedar. Eso es perecedero, eso se va a terminar en algún. Nuestra misma cuerpo y nuestra misma vida va a terminar. Pero qué mejor abrir los ojos en el reino de los cielos y saber que hemos invertido en lo mejor, en la obra de Dios, y que gente pueda ser salva, que gente pueda ser rescatada de las llamas del infierno. Y hermanos, el apóstol Pablo dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y el apóstol Pablo confirma que no es tanto que él quería recibir para su beneficio, porque el versículo número 18 dice, pues todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De tal manera que si determinada iglesia, determinado creyente no quiere participar, el Señor se va a encargar. Pero es mayor bendición cuando yo sé que hay algo que yo puedo hacer y lo hago. Porque el Señor ya está apuntando. Invertiste, te voy a generar un interés a tu favor. Invertiste en la obra de Dios, serás bendecido también. Hermanos, yo estoy por terminar. Simple y sencillamente, revivamos el cuidado de la obra de Dios. No pasemos por alto. Si aquí hay alguien que no ha invertido en la obra misionera, hermano, déjeme decirle que no hay mejor forma de invertir nuestro dinero.
en la obra de Dios. Tenemos gastos, tenemos compromisos, que con la casa, que con el trabajo, que en la escuela, y esto y el otro, y tantas cosas, y ya le debo acá, y ya le debo allá, y otra vez allá, y el carro, y hermanos, ¿y cuándo la obra de Dios? ¿Cuándo la obra de Dios? Amén, hermanos. El apóstol Pablo se gozó y se los hizo saber cuando ellos revivieron el cuidado de él, cuando se preocuparon, cuando estuvieron al pendiente. ¿Qué le falta al apóstol Pablo? ¿Ya habrá comido? ¿Tendrá, verdad, dónde dormir esta noche? Yo no sé, simplemente por mencionar algunas cosas, pero ellos revivieron el cuidado de él, y el apóstol Pablo dice: yo me gozo en el Señor. Y es que, hermanos, es una bendición cuando uno de repente se entera que hay una iglesia que quiere ser bendición a nosotros, que hay una familia que quiere ser bendición. Pero gracias a Dios, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Amén, hermanos. Terminando, versículo número 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo solamente le pregunto, ¿cuándo va a comenzar usted a hacer algo por la obra? Y si ya lo hizo, déjeme decirle algo: no se olvide de seguir haciéndolo. No trunque el servicio y la razón de hacer algo para la obra de Dios. Y si lo ha dejado de hacer, ¿sabe qué? Reviva el cuidado de la obra misionera. Amén, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar, por favor.